Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Puñalito. Bueno, le decíamos antes del corte que le preguntamos al presidente Jimmy Morales sobre si ha hablado, si ha visto, si sabe dónde está el señor Edgar Ovalle. Nuestros equipos de Noticiero Guatevisión llegaron donde el mandatario. Esto fue lo que respondió el presidente Morales. Ayer se recomienda el retiro de la inmunidad del diputado Edgar Ovalle. ¿Usted ha tenido comunicación con él, teniendo en cuenta que tampoco al pleno se ha presentado? No he tenido comunicación con él. Ha estado bastante complicado el tema del Ejecutivo. Escueto, el presidente no dio mayores detalles, solo confirmó que no ha tenido mayor comunicación con el que fuera el hombre fuerte de FCN Nación, Edgar Ovalle. En el tema de la carta, yo quiero hacer referencia a algo que, bueno, en esa carta él menciona que pide una licencia con goce de salario porque tiene compromisos previos. En ningún momento menciona su estado de salud. Yo creo que en la cuestión comunicativa el señor Edgar Ovalle debió haber dicho o informado de su estado de salud para que no cayera aquella suspicacia que muchos seguidores en redes sociales materializan en el sondeo, donde dicen, bueno, como hay una posible orden de captura, como se le ha quitado la inmunidad, va a recurrir al hecho de hospitalizarse, como ha pasado en otras ocasiones, porque eso es lo que puede pensar la mayoría de la gente. Eso es lo que dice el sondeo, ¿verdad? Sí, es lo que dice el sondeo. Entonces, si en dado caso está padeciendo una enfermedad y todo, bueno, creo que lo mejor que debe hacer es revelar qué está pasando, informar su situación médica y no esconderse o no generar este ambiente de hermetismo que solo da a pensar que está procurando impunidad en su persona y que no piensa enfrentar a los tribunales. Sobre la respuesta del presidente Morales, creo que a veces menos es mejor, ¿no? O sea, que no diga tanto. Pero la sombra de Edgar Ovalle lo va a perseguir, y es la sombra de la juntita. Que por cierto, ¿se han dado cuenta que el presidente de unas 3-4 días para acá está comunicando mejor? ¿Tendrá ayuda de alguien extra por ahí? A ver, esperemos que sí, ojalá. Pero así parece, porque ya su conferencia de prensa, creo que el lunes fue, la última sobre el tema del hogar seguro, cuando anunció la destitución de las autoridades de bienestar social, que eventualmente fueron arrestadas. Y en la declaración de hoy, que también era otro tema caliente, pues vemos que hay mejor desempeño de parte del presidente en ese sentido. Pero ya políticamente, digamos que sí, la sombra de Ovalle le va a acompañar. Y no solo eso, sino que también recordemos que conforme avanzó el 2016 y el antejuicio contra Ovalle se fue enfriando, derivado justamente de todas estas tácticas dilatorias, recordemos que Ovalle retomó mucho espacio de incidencia con el presidente. Incluso todas las negociaciones que se dieron hacia final de año respecto de junta directiva, repartición de comisiones, la articulación de FCN como el gestor de la alianza legislativa que en teoría iba a generar gobernabilidad para este año, se hicieron con el apoyo, visto bueno, acompañamiento del presidente. Y ahí siempre sus hombres clave eran Ovalle y Melgar Padilla. Entonces, también digamos que esto es una sombra que lo va a acompañar y que naturalmente pues va a ser un foco siempre de es que nos guste o no nos guste, los Ovalle, los Melgares y todos estos son también esos eslabones que todo presidente necesita para poder entonces tener una buena relación, por ejemplo, con el legislativo. Por ejemplo, también no solo con el legislativo, sino, para ponerlo más sencillo, con iniciativa privada, vamos a ver con la banca, para mantener comunicación con todos los stakeholders, con todos los actores políticos sociales. O sea, el presidente necesita a este tipo de personas. El presidente no se puede quedar sin esas personas. ¿Por qué? Porque, digamos, si llegan nuevas hoy, estas personas primero hay que entrenarlas, hay que ponerlas, y eso se vuelve en términos de esa locomotora que ya va una debilidad, porque tienen que subirse literalmente al pedalazo. Pero entonces, solo el presidente no puede estar, o sea, no puede, ni debe, no puede ni debe. A estos operadores políticos, los operadores son muy importantes. Su agenda. De hecho, la lógica de tener ministros es precisamente que se convierten en operadores oficiales, operadores con puesto, pero hay operadores que no tienen puesto, ¿verdad?, que están en otros lados,
que son secretarios o pueden estar digamos así como diputados, que se convierten también en claves en la relación que tiene, por ejemplo, con la iglesia, por ejemplo, con las cooperativas, por ejemplo, con los consejos de desarrollo, por ejemplo, con la Asociación Nacional de Alcaldes. ¿De dónde puede echar mano el presidente ahora si sus dos hombres fuertes pues están arrinconados en este momento? Buena pregunta. Tener como operadores políticos en el Congreso de la República a sujetos eficientes que puedan en algún momento pues promover la agenda que tenga el presidente. Primero hay que preguntar si tiene una agenda el presidente, ¿no? Y segundo, pero si es necesario procurar ambientes de discusión que estén abiertos, y quiera que no, estas dos personas son las que le procuraban esos espacios. Sí, con los tránsfugas no tiene esperanza, porque yo creo que el presidente pues, tampoco no es muy difícil verlo, y creo que tiene claro que los tránsfugas básicamente, hablabas de una palabra curiosa, lealtad. En general en política no hay lealtades, en política solo que hay intereses. Entonces, si él tiene claro cuáles son sus intereses versus los intereses de los tránsfugas, va a ver que son dos intereses bien dispares y distantes. Entonces los tránsfugas no son. De FCN Nación, de los electos, va quedando muy poco, le va quedando el Javier Hernández en este momento. Yo no creo que esa sea mucha ayuda. ¿Verdad? Al final va a tener que echar mano de lo que haya, pero si en este caso, digamos, se puede, y tal vez hay otros operadores que no miremos por ahí, ¿verdad? Tal vez algún, no sé, secretario para poner un nombre, de alimentación y, ¿verdad? Para poner otro nombre, no sé, alguno de sistemas de organización urbana o algo así, alguna secretaría de urbanización y otro de alimentación. Puede ser alguien que no esté en el Congreso de la República, como muchas veces se mencionó a esta persona, Estrada Zaparoli, por ejemplo. Sí, que lo mencionaban mucho, ¿no? Generalmente no están ahí. Que eran unos asesores del Congreso, que eran quienes movían algunos hilos para encontrar algún tipo de consenso entre las diferentes Y esa es bancadas. una de las lógicas por las cuales también los mismos diputados se les permite contratar, según la ley ahora, hasta 3 asesores o asesoras, porque no solamente ven esa relación, y se pensaría, en otros países, en el mundo inglés se llaman staffers, ¿verdad? Los staffers que hacen la parte administrativa, pero que también conocen al staffer de otro. Entonces un asesor que conoce al asesor del otro, y necesitan comunicarse los dos, o los 3, o los 4, o las 2 bancadas, o las 3 bancadas. Así es como se hace el juego político. Esto es normal, así se hace en todo el mundo, y el presidente necesita eso. Quedarse sin estos dos, al presidente sí lo debilita. Ahora, cuidado con los operadores políticos que no solo presentan propuestas que pueden venir en contra de esta lucha en contra de la corrupción, sino que aparte, cuando se cae una propuesta, no saben cómo defender lo sucedido. Tenemos las declaraciones del diputado Regalado, quien fue el ponente de la iniciativa ayer de Servicio Civil, y vemos que la defensa de los diputados de esta papa caliente no tiene sentido y es hasta incoherente. Escuchen las declaraciones de los diputados. Ya no pueden trabajar ni pueden fiscalizar de una manera correcta a los ministerios o a los funcionarios correspondientes, porque todo es delito, todo es tráfico, todo es malo. Fueron varios los que me hablaron a mí del tema. Normalmente son diputados que consensúan. Por ejemplo, le podría decir, nadie la está promoviendo. Por ejemplo, Jaime Regalado fue uno de los que la firmó y él me la presentó. Y yo estoy de acuerdo y por eso la firmé. Yo siempre que firmo una enmienda, y lo pueden ver y lo pueden revisar, va mi nombre completo o va mi sello, ¿verdad? Pero como lo que vale realmente dentro del Congreso de la República son los votos. Escucho las declaraciones de los diputados y me recuerdo de aquel refrán muy coloquial de qué pata puso ese huevo, ¿verdad? No, ninguna. Ahora nadie. El señor Jaime Regalado reconoce que es una propuesta que quiere dar certeza jurídica, porque en estos momentos nadie quiere hacer nada, porque todos tienen miedo de ser acusados, señalados de un tipo de delito, por ejemplo, el tráfico de influencias, ¿no, Philip? Pero es que otra vez, la enmienda de ayer, es que un poco lo que hablábamos. La del sábado era un tema de reducir prisión preventiva. Entonces, digamos que ahí era un asunto más de procuración general de impunidad. Que fue del señor Ramón Lau, que apareció en las declaraciones. La de ayer ya no era tanto un escopetazo, sino que era un tiro con fusil de precisión. Porque específicamente era una modificación a un artículo de la Ley de Servicio Civil del Congreso, donde le daban validez legal a todo lo actuado, particularmente en cuanto a las contrataciones de personal del 2008 a la fecha.
Y a ver, ¿cuál es la diferencia entre la A y B? Si ya nos queremos poner un poco más exquisitos. La A, esto era una norma más general, porque los beneficiados de esa norma iban a ser directamente los procesados por corrupción, pero como beneficiado en esas normas se podía ir un pandillero, se podía ir alguien que está acusado de un homicidio culposo por un accidente de tránsito y que ya lleva un año en la calle. Es decir, digamos que ahí ¿cómo se llama? Los beneficiarios eran mucho más amplios en su efecto. En cambio, la norma de ayer, específicamente, los únicos beneficiarios eran trabajadores y personal o del Congreso o diputados que pudieron haber incurrido en alguna ilegalidad derivado de una o de contrataciones anómalas. Entonces, digamos que el intento de lo que ocurrió ayer creo que desnuda o hace más evidente el esfuerzo de un decir, mira, aquí pues, tapémonos todos con la misma chamarra antes de que nos vengan a caer. Vamos a la pausa, regresamos a este tema para terminarlo, el tema de SF Puñalito, y también hablaremos de lo que ocurrió con el señor Carlos Bielman en España. Volvemos luego del corte.